Hola, hola, ¿cómo están? Espero que de verdad estén muy bien. Espero que el Señor les haya bendecido grandemente en esta semana, bueno, y en este inicio de año. Y bueno, les habla Luis Luque y estamos aquí en una nueva lección más del curso de la historia de la Iglesia 1. Y bueno, no voy a dar mucha vuelta. Vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Para poder avanzar con el curso como tal o la lección como tal. Y de verdad espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor los siga y los continúe bendiciendo a ustedes, a sus familias, en donde sea que estén. Un abrazo de parte de nosotros como iglesia, como comunidad cristiana Gozoen, como mi familia, mi esposa y mi hijo, igual un abrazo para todos ustedes. Y vamos a iniciar. Les recuerdo, estamos en el curso de la historia de la Iglesia 1 y vamos a dar inicio con la lección número 5. Y ahora sí, para arrancar, nos habíamos quedado o habíamos terminado con el tema de cómo se desarrolló la iglesia, o sea, la primera iglesia en Palestina, lo habíamos visto. Ahorita vamos a ver las primeras, ya vamos a entrar en un tema más interesante. Todo es interesante en realidad, pero vamos a ver esto. Vamos a entrar ahora con las primeras persecuciones de la iglesia de Palestina, o sea, la primera iglesia, recordemos eso. Ahora, mis hermanos, estas primeras persecuciones vinieron por quién o de parte de quién vinieron. Vinieron de parte de los judíos. Es decir, las primeras persecuciones vinieron de parte de los judíos y hasta más adelante participa el Imperio Romano. Entonces, recordemos que las primeras persecuciones se dieron por los judíos, posteriormente participa el Imperio Romano. Ahora, por ejemplo, la primera persecución nosotros la podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 23, es decir, todo el capítulo y todo el capítulo 4 también. No lo tengo aquí porque es mucho, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ir a ver. Recordemos algo importante, que en el capítulo 3, Pedro y Juan, recordemos que ellos van al templo a orar y oran, ellos en el momento que van, ellos oran por un hombre que estaba cojo y este hombre es sanado y posteriormente los líderes del Sanedrín los traen ante el concilio y ahí tanto Pedro como Juan son perseguidos, ellos son maltratados. Ahí en esa ocasión, Pedro y Juan por primera vez son maltratados por los judíos. Ahora, la segunda persecución, para ir avanzando, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del versículo 17 al versículo 42. En esta persecución, mis hermanos, todos los discípulos fueron encarcelados otra vez por judíos, otra vez. ¿Y por qué los encarcelaron, Luker? Por predicar de Cristo, básicamente. Ahora, la tercera persecución, mis hermanos, nosotros la vemos ahora en, en el libro de los Hechos, para seguir avanzando, y esto lo vamos a ir desarrollando, la vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos del 10 al 15. Ahí nosotros vamos a ver esta persecución que ahí precisamente es solo con Esteban. Incluso en el capítulo 7 nosotros vemos que a Esteban lo lapidan y lo matan. Recordemos esa escena. Entonces, pero a partir, o acá, vamos a leer ahora, aquí, para leer este tema del capítulo 6, vamos a ver del verso 10 al 15. Capítulo 10, perdón, capítulo 6 del libro de los Hechos, del verso 10 al 15, vamos a leer y inmediatamente vamos a ir desarrollando esto. Les recuerdo que esto es una lección, entonces, si ustedes en algún momento sienten que se quedan atrasados, ustedes pueden retroceder, volver a ver la lección porque ahí va a estar, no se van a quitar. Ustedes pueden ir al minuto o ver toda la lección, lo pueden acelerar un poquito para que vaya, porque son lecciones, en algunas ocasiones son largas, entonces para que ustedes puedan tomar sus apuntes y recuerden, nosotros aquí como iglesia, nosotros estamos dándoles la información a ustedes, pero ustedes son responsables de investigar más a fondo. Nosotros estamos dándole a ustedes la información que necesitan, el recurso necesario para que ustedes puedan ir a investigar, estudiar y profundizar todavía más y tener mucha más información con respecto, no solo con este curso, sino con todo lo demás.
Versículos del 10 al 15 del libro de los Hechos, capítulo 6, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí está hablando de Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, me detengo un momento. Vean lo que tenían que hacer, vean hasta dónde tenían que llegar los judíos y lo que tenían que hacer para poder quitarse de encima a los cristianos. Es decir, acusarlos falsamente, cosa que aún el día de hoy a los verdaderos cristianos se les sigue acusando de cosas falsas, ¿verdad? Cuando no son verdaderas. Versículo 12 hasta el 15 del mismo capítulo 6 de los Hechos y soliviantaron, o sea, eso soliviantaron significa inquietar o alterar. Vamos a leerlo así en el idioma nuestro para entenderlo. E inquietaron al pueblo, quienes los judíos y los ancianos, ¿verdad? Y los escribas. E inquietaron, alteraron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, ojo, como, no un ángel, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí está, el capítulo 6 del versículo 10 al 15 del libro de los Hechos. Ahí nosotros, mis hermanos, ahí nosotros vemos la tercera persecución en la vida de este hermano llamado Esteban. Ahí es donde nosotros vemos esta persecución. Ahora, la cuarta persecución, aquí, mis hermanos, la cuarta persecución aquí ya no es con los judíos, pero sí es muy severa, es muy, muy severa. Esta cuarta persecución, mis hermanos, fue cuando Nerón, el emperador Nerón, tomó el lugar de emperador y mandó a incinerar la Roma de aquel entonces. ¿Y qué hizo Nerón cuando mandó a quemar Roma? Culpó a los cristianos. Esto fue en el año 64 después de Cristo. Y en esta persecución, mis hermanos, según se dice en la historia, murieron cientos de miles de cristianos. Entre ellos, por ejemplo, uno de ellos fue Pedro. En este año, en el año 64, se cree, mis hermanos, que aproximadamente Pedro fue crucificado al revés, según la tradición, ¿verdad? Eso se cuenta, según la tradición, que Pedro fue crucificado al revés. Y en el año 68, también por orden del emperador Nerón, murió decapitado Pablo. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos considerar la primera persecución del Imperio Romano contra o en contra de los cristianos. Aquí nosotros vemos esta persecución, por así decirlo. Entonces, ahora, déjenme decirles cómo fue que comenzó todo, cómo fue que inició todo. Ahora, en el año, nada más estoy corrigiendo aquí una letra, ok. En el año 60 después de Cristo, había judíos, mis hermanos, revolucionarios, ¿verdad? Que eran llamados celotes. Yo había mencionado algo respecto a los celotes en un estudio bíblico que está también aquí en el canal, o pueden ir al canal de la congregación que es Somos Comunidad Cristiana Gosén. Ahí estamos transmitiendo también y aquí están los estudios bíblicos. En uno de ellos hablé sobre los celotes y lo que sucedió con Masada incluso, ¿cierto? Pero bueno, eso es nada más una mención por ahí, bueno, para que lo tengan ahí, si ustedes tienen gusto de ir a verlo, pues espectacular y puedan estudiar y aprender más. Como dije, en el año 60 después de Cristo, había judíos revolucionarios que eran llamados celotes, con Z, celotes. Ustedes recordarán que había uno de los discípulos del Señor Jesús que se llamaba Judas el Celote, ¿se acuerdan? Bueno, esta frase, mis hermanos, esta frase, este título, celote, era reconocido porque eran revolucionarios. Había judíos que estaban en contra del imperio romano. Así que de este modo, mis hermanos,
En el año 60, los judíos, ¿qué hicieron? Planearon una revuelta en contra de los romanos y en ese tiempo incluso los cristianos podían entrar, recordemos, a las sinagogas. Así que el imperio romano no podía, ¿cómo lo digo? El imperio romano no podía hacer así. El imperio romano no podía hacer como una distinción entre el cristiano y el judío. Para ellos, para Roma o los romanos, eran lo mismo. Ellos lo veían de la misma forma. Entonces, así que los cristianos, mis hermanos, en esta revuelta que se dio, en este pleito, ellos tuvieron que escoger no participar en contra de Roma o en esa rebelión que estos judíos revolucionarios, los celotes, habían armado. Los cristianos tuvieron que escoger no participar. Y recordemos que la primera iglesia era judía, ¿verdad? Acordémonos de eso. De no participar en esta rebelión en contra de Roma. Y en el año 64, mis hermanos decidieron dejar Jerusalén hasta después de la caída. Ahora, ¿qué queremos decir con que decidieron dejar Jerusalén hasta después de la caída? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí es donde nosotros estamos viendo ya el decaimiento de esta primera iglesia que recordemos que era una iglesia 100% judía o de Palestina, podríamos decirlo también, porque era parte de Palestina. Ahora, vamos a ir viendo números y tratando de hacerlo bien para que ustedes lo tengan bien detallado. En el año 70 después de Cristo, ahí se cumple la profecía de nuestro Señor Jesús de Mateo 24. Si ustedes se acuerdan, lo pueden ir a ver también en el estudio bíblico que está acá, de Mateo 24, que él dijo que Jerusalén iba a ser destruida y Jerusalén llegó a ser destruida por el general romano Tito. Acordémonos de eso, yo creo que ya hablamos un poco de eso. Ahora, fijémonos y veamos esto qué tremendo. Nada más como una expresión de estos tiempos. Se dice en la historia, mis hermanos, que los jardines, para tenerlo aquí, para que ustedes lo tengan, que los jardines del Palacio Nerón eran iluminados por los cuerpos en llamas de los cristianos y se les llamaba a estos cristianos que quemaban, se les llamaban las antorchas humanas. Les llamaban antorchas humanas porque el jardín de Nerón era iluminado por todo este montón de hombres y mujeres que ponían y les prendían fuego y les llamaban las antorchas humanas. Imagínense qué tremendo todo esto. Ahora, actualmente, mis hermanos, ese lugar donde fue el palacio de Nerón es hoy el lugar donde está asentado lo que es el Vaticano el día de hoy. Y para que ustedes tengan esa idea, ¿verdad? Ahora, miles de cristianos, mis hermanos, murieron en el Coliseo romano también, para que lo tengan ahí, devorados por las fieras para el espectáculo de los romanos. Y aquí, mis hermanos, surge una pregunta, porque seguro al enterarnos en la historia de estos sucesos que fueron terribles, porque en realidad fueron sucesos terribles, que si no hubiera, o mejor dicho, o no nos tocara vivirlo, pregunto, ¿cómo creen que estaríamos nosotros si a nosotros nos tocara poder ver o imaginarnos, por ejemplo, en el Estadio Nacional aquí en Costa Rica, si fuéramos testigos de ver cómo están asesinando a los cristianos? ¿Cómo si fuéramos testigos de ver eso? ¿Quién, quién está encargado de llevar a cabo esto? Perdón, y quien está a cargo de llevar a cabo todo esto en el supuesto, ¿verdad? Que pregunte, que venga y se le acerque a usted, suponiendo, ¿verdad? Que estamos aquí en Costa Rica y que estemos viendo en el Estadio Nacional que están quemando cristianos, matándolos, y la persona que está llevando a cabo todo esto se le acerca a usted y le pregunte a usted, ¿es usted un cristiano? ¿Mm? Porque mis hermanos, a nosotros no nos ha tocado, bueno, o te llaman mejor, lo llaman, te llaman
Y tal vez estamos en la fila, ¿verdad? Todos ahí, y todavía no nos toca responder, pero tal vez al estar viendo cómo matan a los cristianos, cómo los queman o cómo los despedazan o cómo les disparan, un ejemplo, ¿cómo sería para nosotros ver esa escena mientras estamos haciendo fila, mientras nos interrogan? Sería algo muy terrible, algo tremendo. Entonces aquí surge la pregunta. Pregunto, hablando de los cristianos la primera iglesia, de los primeros, la primera iglesia, pero los primeros cristianos. ¿Por qué el Señor? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué el Señor no los libró de semejantes sufrimientos? ¿Por qué no los liberó? ¿Qué? ¿No eran hijos del rey o hijos de Dios? Haríamos otra pregunta. ¿Sí o no eran hijos de Dios? Porque nosotros hemos aprendido que nuestro Dios nos protege, que Él nos guarda, y la Biblia, por ejemplo, dice en el Salmo 91 que es un salmo de protección, que dice no tendrás temor al terror nocturno, ni saeta que huele de día, al Señor de día, porque el Señor a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece con piedra alguna. Y bueno, mis hermanos, sí es cierto que es un salmo de protección, pero cuando hay sucesos, pongan atención, pero cuando hay sucesos que el mismo Señor permite, como esto que sucedió con estos cristianos, de este tipo de sucesos, nosotros tenemos que ver varias cosas que la misma Biblia nos da la respuesta. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros para poder ver esto, tendríamos que ir a ver Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, que dice lo siguiente, versículo 10. Bienaventurados, me detengo un momento, ¿quiénes? Bienaventurados, ¿quiénes? Ustedes saben lo que significa la palabra bienaventurados, por aquello, por si no lo saben, porque hay gente que no lo sabe. Significa feliz, dichoso, bendecido. Todo eso significa bienaventurados. O sea, nosotros estaríamos diciendo en este momento, feliz, dichoso, doblemente feliz y bendecido o bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo no sé si usted puede entender eso. Y dice, sigue diciendo la escritura, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Exactamente como lo hicieron con Esteban. ¿Qué hicieron estos hombres? Mintieron de tal manera que sintieron que ellos podían hacer lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Esteban? Lo apedrearon, lapidarlo, matarlo a base de pedradas. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué? ¿Debemos de ponernos nosotros tristes o enojados? ¿O cómo debemos de estar nosotros ante esta situación? No dice, más bien no dice el texto, gozaos, dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mis hermanos, ojo con esto, nosotros tenemos que entender cosas, mis hermanos, para nosotros puede ser una gran tragedia ver todo esto. Incluso hoy en la actualidad siguen matando cristianos en otros países. Para nosotros esto puede ser una gran tragedia, pero para Dios esto es el momento de tener a sus hijos a su lado por toda la eternidad. Para nosotros esto puede ser una gran tragedia ver este tipo de cosas, pero para Dios, cada uno de estos personajes que dieron sus vidas confesando a Jesús como su Señor y les costó la vida, Jesús estaba diciendo, no es digno de que estas personas que están muriendo por mi causa, no es digno de que estén en esta tierra. ¿Y qué hace el Señor? Se los lleva a su palacio. Así de sencillo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Así que cuando ustedes esté en esta situación, esté viendo esto, no se asuste cuando venga la persecución. No se asusten cuando venga la persecución. Más bien, no se asusten. Más bien, gócense, alégrense, pónganse a cantar alabanzas. Porque así es como debe de ser. No quejabanzas, no a quejarse, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Y noten esto, hablando de Pedro, noten a Pedro, esta es la razón del por qué nosotros debemos de poner bien firmes los pies en la tierra. Vean lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 11.
Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y me quiero centrar aquí en dos palabras. ¿Cuáles, Luker? Como extranjeros y peregrinos. Ustedes y yo, mis hermanos, ustedes y yo, en este momento o en este mundo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como cristianos, igual que los cristianos de aquel tiempo y de cómo murieron, nosotros tenemos que entender que nuestro paso en la tierra es como un extranjero o como un peregrino. ¿Qué quiere decir esto? Que el extranjero y el peregrino no hace raíces, no se establece en algún lugar, porque sabe que su patria no es esta, no es en donde está. Así que mis hermanos, no hagan ustedes o yo, no hagamos raíces profundas en la tierra, aquí en este mundo, porque un día el Señor nos va a llevar. Amén. Así es sencillo. El Señor es el que va a venir, mis hermanos, por ustedes y por mí. Pero, pero ojo con esto. ¿Qué hacen los cristianos el día de hoy ante semejantes situaciones que suceden en el mundo? ¿Qué es lo que realmente hacen los cristianos el día de hoy? ¿Saben qué hacen? ¿O qué hacemos? ¿O qué podríamos hacer? Rehusar padecer por Cristo. Rechazamos padecer, no queremos. No queremos pasar por cosas difíciles, ni que nos persigan, ni que nos ofendan, nada, porque nos sentimos muy dignos. Muchos cristianos, mis hermanos, muchos cristianos rehúsan padecer por Cristo y en muchas maneras rehúsan padecer. Vemos a la esposa, por ejemplo, con un marido, un ejemplo, al cual ella no lo puede soportar, que no lo puede ni ver ni aguantar. Y mis hermanos, eso, si esta mujer no aguanta a su esposo porque lo ve y no lo soporta, eso no es nada. En contra lo que los primeros cristianos tuvieron que padecer. Eso, si alguien dice, uy, es que no soporto, es que a mi esposo le huelen las patas, es que mi esposo se levanta tarde, eso no es nada comparado con lo que padecieron los primeros cristianos. No es nada en lo absoluto, nada. Ay, es que se acabó el arroz. Ay, es que no hay para tal cosa. Ay, es que eso no se compara con lo que tuvieron que pasar los primeros cristianos. Nada. Así que no vengan a decir, uy, es que estoy en persecución porque mi esposo me tiene a mí loca o mi esposa a mí. No, 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 eso no es nada. Hoy en día, mis hermanos, nosotros vemos cristianos que están casaditos, llevan casados cuando muchos 6 meses, otros por 2 meses, otros 3 meses, y, y solamente porque tal vez la esposa le quemó una camisa, porque la esposa no sabe tal vez a planchar, porque está empezando a aprender y ya no quiere estar con ella, ya se divorcian, ya. No, es que no somos compatibles, es que no, es que mi psicólogo o mi psicóloga me recomendó porque yo merezco ser feliz. Ay, pobrecitos. Mm. Y de verdad, mis hermanos, esto es algo muy increíble, ver lo que está pasando hoy. El cristiano del día de hoy no aguanta nada, son débiles. Podría mencionarles aquí cualquier cantidad de disque cristianos que se han divorciado por razones tan absurdas que van a decir, no, es que usted no sabe, Luker. Divorcios injustificados por cosas, ay, es que mi esposa es que no sabe cocinar, mejor me divorcio. Ay, es que aquí, ay, es que allá, ay, pobrecitos. El cristiano de hoy no aguanta nada. Y no aguantan, ¿saben por qué el cristiano del día de hoy no aguanta, no tiene esa solidez de resistir? Porque está arraigado a las cosas materiales de la tierra. Es porque están arraigados a las cosas materiales de la tierra. Pero se dicen cristianos, escriben, el Señor lo bendiga, así hablan. Pero bueno, pero su resistencia, mis hermanos, de estos cristianos o a padecer por Cristo es totalmente débil, frágil, no soportan. Por eso, por esta
pero esta, mis hermanos, que estamos viendo es la historia de los verdaderos cristianos. Así murieron los primeros cristianos. Los primeros siglos, mis hermanos, y la historia continúa, murieron de una manera cruel, atroz, pero ellos con su corazón, murieron sí, pero ellos con su corazón siempre puesto en el Señor. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe de impresionar. Así de sencillo. Nos debería de impresionar, debe decir, wow, de verdad debemos de, de verdad debemos de nacer de nuevo y convertirnos. En fin, aquí, mis hermanos, terminamos el tema número 5, donde estábamos sobre el desarrollo de la iglesia de Palestina. Ahora, mis hermanos, entramos al tema número 6. Vamos a ver cuál es el tema número 6. El tema número 6, vamos a ver la declinación de la iglesia de Palestina. Aquí vamos a ver la declinación de la iglesia de Palestina. Ustedes lo ponen como quieran, como un título. Ustedes pueden ponerle la decadencia o la degeneración o el descenso de la iglesia de Palestina, como quieran, pero la declinación de la iglesia de Palestina. Esto es lo que a nosotros nos compete ahorita en lo que es en la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué significa declinación? Declinación, mis hermanos, es ir hacia abajo, es decir, en este caso de la iglesia de Palestina, ¿verdad? Ahora, pongan mucha atención. A pesar de la predicación de Pedro, de Juan, de Felipe y de todos los primeros discípulos de Jesús, a pesar, ojo, a pesar de su predicación y que el Evangelio había progresado hasta un cierto punto, porque el Evangelio en los primeros hombres como ellos creció hasta un punto, pero llegó un momento en que ya no progresaba el cristianismo en Palestina, ya no progresaba. Y la razón de que esto se diera, de que no prosperara, o sea, ya no progresaba más la iglesia de Palestina, parecía que la razón principal era que se habían hecho una iglesia estrictamente judía. Repito esto, repito esto. La iglesia ya no prosperaba en Palestina porque por la razón principal era que se había hecho una iglesia estrictamente judía, o sea, hebrea. Aparentemente, mis hermanos, el elemento griego, yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un problema en el capítulo 6 de los Hechos entre los hebreos y los griegos. Y cuando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los griegos, recordemos esto, no nos estamos refiriendo a los gentiles todavía, no nos estamos refiriendo a los judíos que ya habíamos explicado anteriormente, a los judíos que habían nacido en regiones griegas, o sea, en regiones gentiles, pero no eran gentiles, eran judíos, pero que no habían nacido meramente en Israel, habían nacido en otros sectores, pero eran judíos, pero que habían nacido ahí y hablaban el idioma griego y no eran por naturaleza hebreos, por decirlo de esta forma. Así que el elemento griego no volvió a Jerusalén después de las primeras persecuciones. Ya nosotros vimos que hubo eh, persecución en en las primeras persecuciones fue de parte de los judíos. Estos se fueron y ya no volvieron. ¿Qué quiero ¿Qué quiero dar a entender con esto? Bueno, mis hermanos, que todo esto fue a causa de una declinación, de un descenso de la iglesia de Palestina. El carácter hebreo de esta iglesia era tan fuerte, pero tan fuerte, era el carácter hebreo de esta iglesia de Jerusalén. Y recuerden que la iglesia ya no es lo mismo hablar de una iglesia que hablar de un pueblo judío. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Cuando nosotros, mis hermanos, hablamos de una iglesia en Jerusalén, son judíos creyentes en Cristo Jesús, que han recibido ya el mensaje del Evangelio, pero ¿qué pasó? Pero les ha costado mucho trabajo abandonar sus costumbres judías, sus hábitos judíos, sus celebraciones, todo eso. No lo querían dejar. Y por eso, mis hermanos, era tan fuerte su carácter hebreo que más tarde, ya lo vimos también, en una ocasión Pedro se vio
se vio envuelto, una corrección aquí ya, se vio envuelto en un problema muy serio de este tipo de cosas. Gálatas, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, no lo voy a leer aquí. Ahí nos habla, en este momento nos habla en Gálatas de este suceso, donde Pedro muestra todavía rasgos de ese problema entre ellos. Él lo muestra ahí para que ustedes lo puedan leer. Ahora, fíjense muy bien. Como resultado de todo esto, de decir que era una iglesia con carácter 100% hebreo o judía, no se desarrolló ningún tipo de fervor misionero, no se desarrolló de fervor misionero de la iglesia de Jerusalén. Así que mis hermanos, aquí hasta este punto nosotros podemos deducir que no era posible que la iglesia fuera por un lado cristiana y que por otro lado judía al mismo tiempo. Así que de todos los sucesos que pasaron en Palestina entre el año 60 al 70 después de Cristo, cuando fue destruida toda la ciudad de Jerusalén, casi casi que terminaron con el cristianismo a media, digamos, casi que terminaron con el cristianismo a medias en la iglesia hebrea, judía o palestina. Como quiera usted ponerlo, pues. Ahora, la nación judía, mis hermanos, la nación judía, mis hermanos, toda la nación judía nunca, pero nunca había olvidado la gloria y el reino del rey David, ni la independencia que ellos habían disfrutado hasta, hasta que los romanos, o mejor dicho, el imperio romano vino y tomó el control de ellos. Entonces, ellos estaban bajo el dominio romano. Ahora, ahora, esto es lo que yo les dije, o lo que se había dicho, que entre los años 60 y 70 vamos a ver los sucesos entre estos años para que podamos entender cómo esto propició a que esta iglesia se fuera en descenso, decayera, por tener este carácter 100% judío. Ahora, después del año 60, mis hermanos, después de Cristo, los judíos que ya mencioné, planearon, o sea, los celotes, planearon una revuelta en contra de los romanos. Incluso, mis hermanos, se dice que muchos líderes judíos aconsejaban a los mismos judíos que no se envolvieran en este pleito, en esta revuelta. Pero al final, mis hermanos, no fueron escuchados y finalmente optaron por ir en contra de la revuelta en contra de Roma. Entonces, los cristianos fueron los únicos, pongan atención con esto, los cristianos fueron los únicos que se opusieron a hacer esta revuelta. Los demás judíos sí participaron. Se dice, se dice que durante toda esta época, entre el año 60 y el 70 después de Cristo, muchos líderes fuertes cristianos los martirizaron, o sea, murieron. Por ejemplo, también en esta época murió Santiago, el hermano menor de Jesús, que era el líder, ojo con esto, que este Santiago era el líder, era el pastor de la iglesia de Jerusalén en ese momento. Recordemos también como lo mencioné ahora, que también aquí fue muerto Pedro en el año 64 y Pablo en el año 68 y muchos más cristianos que nosotros no tenemos noción a través de la historia. Pero, mis hermanos, pero muchos murieron durante estos 10 años. Pero ¿qué fue lo que hizo? Esto propició que los cristianos que estaban en Jerusalén, ¿qué propició esto? A que salieran de Jerusalén y se fueran a una ciudad gentil, al otro lado del Jordán. Es decir, es decir, la iglesia de Jerusalén por un tiempo dejó de funcionar. Y si ustedes y yo sacamos cuentas, por ejemplo, esta era una iglesia grande, porque en la prédica, recordemos algo, en la predicación de Pedro, la Biblia dice que se convirtieron como 3,000 personas. Y más adelante se nos dice que los apóstoles por sus manos estaban haciendo señales y prodigios y muchos sacerdotes inclusive estaban abrazando la fe, me refiero a sacerdotes judíos,
Y por ahí aparece otro texto que dice que se convirtieron como 5,000, esto sin contar niños y mujeres. Pregunto, ¿pueden ustedes o podemos imaginarnos el tamaño de la iglesia que era la iglesia de Jerusalén? Era una iglesia enorme. Pero sin embargo, mis hermanos, a finales del año 70 después de Cristo, esta iglesia ya no estaba funcionando. Hasta después de lo que pasó, muchos años después de haber sido destruida Jerusalén, algunos de los cristianos regresaron y se volvió a establecer la iglesia de Palestina, pero ya no eran tan fuertes como al principio, ya no eran tan fuertes. Ahora, mis hermanos, muchos judíos, ojo con esto, muchos judíos que regresaron a Jerusalén después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, se dice que en el año 84 después de Cristo, todo esto fue causa de que la iglesia declinara, decayera. En el año 84 también se nos cuenta que los líderes judíos en Palestina comunicaron o dieron la voz, comunicaron a todas las sinagogas en todos los lugares que los judíos cristianos debían de ser excluidos de las asambleas. Entonces, quiero que pongan atención acá. Es decir, a partir de ese año, el año 84, de ese año, un judío cristiano ya no era aceptado en una sinagoga, ni en el templo, aunque ya no lo tenían porque se había destruido el templo, recordemos eso. Pero las sinagogas, los judíos cristianos ya no podían entrar después del año 84. Después del año 84, que los líderes judíos habían dado esta orden. Por lo tanto, un cristiano, mis hermanos, judío, ya no podía permanecer como un cristiano y a la vez retener su conexión con la comunidad judía. Ya no podía. Y yo creo, mis hermanos, les voy a decir esto, yo creo que Dios fue el que propició todo esto. Es decir, si ustedes y yo analizamos bien la conexión con la comunidad judía, ¿verdad? Ya no podían retener esa conexión. Si ustedes y yo lo analizamos bien, para que llegara, para que llegara este acontecimiento en que un cristiano judío tuviera que separarse y decir de un cristiano que ahora, para que me lo puedan entender, yo creo y creo firmemente que Dios propició esto, que lo propició, porque para que un judío que se había convertido al cristianismo tenía que, para poder separar, o sea, dejar sus tradiciones, dejar esas costumbres y todo eso que hacían antes, este hombre judío tenía que decir, no puedo ser judío y cristiano a la vez. Tengo que determinarme porque sigo siendo, porque sigo queriendo ser, estoy suponiendo que decían ellos, ¿verdad? En su mente decían, porque sigo queriendo ser un cristiano judío, pues ya no soy judío, porque ya no los aceptaban. Entonces los cristianos tenían que determinarse. Ellos tenían que determinarse y escoger si seguir el cristianismo o, o seguir arraigados al judaísmo. Es decir, mis hermanos, el pueblo judío ya no los recibía, los rechazaba a sus mismos hermanos, solamente por ser cristianos. Así que muy pronto, mis hermanos, la iglesia, cuyas raíces estaban en el Antiguo Testamento, cuyo Salvador era judío, cuyos apóstoles eran todos judíos, cuyo libro sagrado había sido escrito por judíos, esta iglesia, mis hermanos, se transformó en una iglesia de gentiles. Esta, mis hermanos, básicamente es la triste historia de la iglesia de Palestina en su decaimiento, en su declinación. Esta es la triste historia. Ahora, hay que pensar en esto, el triste curso que nosotros hemos venido aprendiendo del cristianismo palestino. Esto no debe permitir que nosotros cerremos nuestros ojos a su tremenda significación, ¿verdad? No podemos cerrar los ojos. Es decir, porque el comienzo del cristianismo, mis hermanos, el comienzo de la iglesia está unida
en forma inseparable a la iglesia judía. No podemos separar eso. Ahora, vamos a leer, y cuando digo a la iglesia judía, no estoy diciendo a las prácticas, ¿verdad? Porque ahí se confunden muchos. Voy a leerles un texto que el mismo Pablo mencionó en una de sus cartas, que está en Romanos capítulo 9 del verso 1 al 5. Pablo ahí menciona por qué nosotros, ojo, por qué nosotros nunca o no debemos olvidar nunca a la primera iglesia judía, que recordemos que eran 100% judíos. Y recordemos que yo lo dije hace un momento, sus raíces estaban en el Antiguo Testamento. El Salvador era judío, los apóstoles eran judíos y el libro escrito era por judíos. Dice Pablo, versículo 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Tengo un momento. Él habla una cosa que no es posible. Porque si fuera posible decir que yo sea maldito o maldecido con tal de que toda mi nación, o sea, a sus hermanos, está que toda mi nación se salvara. Sigo leyendo para que vean. Los que son mis parientes según la carne, versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aunque esta iglesia vino a ser menos en la historia, nosotros podemos ver que ellos fueron los iniciadores y que recibieron de Dios muchas bendiciones, muchas cosas. Ahora, los primeros años en la vida de la iglesia fueron totalmente, recordemos, judíos. Esta es una conclusión. Ahora, los primeros años de la iglesia, mis hermanos, fueron totalmente judíos. La primera predicación del evangelio entre los gentiles se efectuó por medio de judíos. ¿Quién fue, por ejemplo, quién es el que fue a la casa de Cornelio? El que fue a visitar la casa de Cornelio. Fue Pedro, era un judío. Y Pedro, repito, era judío. Incluso, mis hermanos, Pablo, el padre de las misiones gentiles, podemos decir, porque fue él el iniciador de llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, mis hermanos, el padre de las misiones gentiles, él era un judío. Y Pablo, mis hermanos, tenía la iglesia de Jerusalén como su autoridad eclesiástica y espiritual más alta. Así de sencillo. Es decir, Pablo estaba sometido a los líderes de Jerusalén. Y recordemos que Pablo fue a un concilio a la iglesia de Jerusalén y lo que ellos determinaron en esta iglesia de Jerusalén, él se sometió. Lo que ellos determinaron en ese concilio, Pablo obedeció, básicamente. Hechos 15, Hechos 15, ahí, ahí está esto. Y ustedes pueden ir a leerlo. Y pasó ese acontecimiento que estamos ahorita hablando. Continúo. Entonces, voy concluyendo con esto. La iglesia totalmente gentil de nuestros días, nunca, ustedes y yo, nunca debemos de olvidar la gran deuda que nosotros tenemos a la iglesia judía. Porque si no fuera por ellos, mis hermanos, nosotros no estaríamos aquí, perdón, no estaríamos aquí. Aunque esta iglesia, o sea, algunos dirán, sí, pero ellos declinaron, sí, aunque esta iglesia declinó, aunque esta iglesia dejó de ser, así de sencillo, no importa, tenemos que acordarnos de eso. Ahora, este es un mensaje ya no para los judíos, este es un mensaje para nosotros los gentiles, es decir, en la historia. Porque desde que Pablo lo escribió hasta nuestros días y hasta que el Señor regrese a los gentiles, que es el día del gentil, el tiempo del gentil, este es el mensaje para nosotros. Romanos, vamos a Romanos, voy a ir un poquito más rápido. Romanos capítulo 11, versículos del 13 al 22. Para ustedes y para mí, para nosotros, es este mensaje. Vean lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 3 al 22 dice, porque a vosotros hablo gentiles. Me detengo un momento. Pablo, aquí, ¿a quién le está, aquí Pablo, a quién está hablándole?
Pablo le está hablando a los gentiles. Ahora yo pregunto, de los que están viendo este estudio, por lo menos, ¿verdad? Los que, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí o de ustedes son judíos? Bueno, si hay alguno, ahí lo verá, pero bueno, aunque usted sea un judío, si usted cree en Jesucristo, usted es un cristiano. Y si usted es un cristiano, ya su nacionalidad está en Cristo. Por ejemplo, nosotros somos costarricenses, pero nuestra nacionalidad está en Cristo porque somos gentiles. Versículo 3 y 14. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, aquí está hablando Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Me detengo. ¿A quién se refiere a los de su sangre otra vez? A los judíos. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Versículo 15. Porque si su exclusión, pongan atención a lo que dice aquí Pablo, porque si su exclusión, o sea, la exclusión, ojo lo que está diciendo, la exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, es decir, de todos los gentiles. Continúo leyendo, que será su admisión. ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Pregunto, cuántos de ustedes saben que un día el pueblo judío en realidad va a volver sus ojos a Dios y van a ser unos tremendos en ese tiempo en el mensaje del Evangelio? Bueno, y la Biblia lo dice, que en esa gran tribulación, por ejemplo, cuando el anticristo los engañe, cometiendo la abominación desoladora en el templo que los judíos construirán, el tercer templo, que se dará ese suceso donde los judíos, Dios les va a abrir sus ojos y mis hermanos, para el gentil se le va a acabar su día cuando el Señor regrese por su iglesia, porque nosotros como iglesia nos vamos a las bodas del Cordero. Así que no vamos a estar aquí para ver todo eso, pero los judíos sí, ellos van a abrir sus ojos y ellos van a ser invitados a las bodas. No sé, pregunto, yo no sé si ustedes se acuerdan que hay unos que en una de las parábolas que menciona Jesús, él dice que invita a las bodas a algunos. Bueno, esos son los amigos invitados a las bodas, que los judíos se van a convertir en ese tiempo porque van a creer en el Señor Jesucristo. Pero de esto, mis hermanos, está hablando Pablo aquí y sigue diciendo, versículo 16. Ojo lo que dice. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, Pablo está hablando aquí precisamente del inicio de todas las cosas. Ojo, comenzó precisamente con los judíos. Y si, y si nosotros vamos a través de la historia desde Abraham, porque Abraham creyó la promesa de Dios y Abraham viene, y de Abraham viene esta nación, porque Dios le dijo, de ti haré grande un pueblo y grande y numeroso. Mis hermanos, así lo hizo el Señor. Pero también Dios, mis hermanos, les habló que ese pueblo numeroso no solo sería judío por su descendencia, sino nosotros los creyentes, porque Abraham, recordemos, es el padre de la fe. Así que de esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Versículo 17 al 18. Pues si algunas de las ramas, pongan atención, pero pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 18, no te jactes contra las ramas. ¿Qué quiere decir? Es decir, no nos jactemos contra los judíos nunca. Continúo. Y si te jactas, o sea, aquí está Pablo hablándole a los gentiles, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Aquí está hablando de los judíos, pero tú por la fe estás en pie,
has sido injertado en Cristo. No te ensoberbezcas, sino teme, le está diciendo a los gentiles. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de los judíos, a ti tampoco te perdonará, que somos ese olivo silvestre que menciona al principio. Es decir, mis hermanos, la incredulidad de los judíos nos dio a nosotros la entrada, así de sencillo. Pero mis hermanos, no seamos incrédulos, porque también si nosotros teniendo este privilegio, nosotros somos incrédulos, Dios tampoco nos va a perdonar como no perdonó a los judíos. Eso es lo que dice aquí. A ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, a los judíos, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, hablándole a los gentiles, pues de otra manera tú también serás cortado, hablándole a los gentiles. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esa iglesia judía, porque de ellos, nosotros, por ellos estamos aquí. Pero repito, no seamos orgullosos porque también nos pueden cortar y ya se nos avisó, se nos advirtió, Pablo lo está diciendo. Ahora, déjenme enseñarles otra cosa. En esta historia de la iglesia, la unidad del evangelio y el apostolado de Pablo con toda la iglesia. Y apunten esto, la unidad del evangelio y el apostolado de Pablo con toda la iglesia, para que lo apunten otra vez. La unidad del evangelio y el apostolado de Pablo con toda la iglesia. Pablo, mis hermanos, en la historia de su vida, cuando ya se había convertido a Cristo y predicaba el Evangelio, nos va a enseñar aquí en una continuidad con lo que nosotros estamos hablando. Y la primera prueba del Evangelio que él predicaba y su apostolado eran de origen divino. Y Pablo lo va a hacer mostrándonos la unidad que se logró entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia 100% gentil. Pregunto, cómo lo logró Pablo? ¿Cómo lo logró Pablo? Bueno, su segunda visita a Jerusalén, Pablo tuvo la oportunidad de exponer el evangelio que él había recibido, se lo expuso a los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén. Con el fin, ¿qué hizo Pablo? Con el fin de lograr la unidad de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Es decir, en esta labor, mis hermanos, importante, antes de que pasara lo que pasó con la declinación de la iglesia palestina, Pablo hizo una labor sumamente importante, guiado seguramente y seguro de fijo por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, en una labor que era importante, porque si la primera iglesia, que era 100% judía, y oían ellos de una iglesia gentil que estaban sucediendo cosas extraordinarias, que era la iglesia de Antioquía, era necesario, era necesario que ellos los líderes, Pedro y todos ellos en Jerusalén, era necesario que ellos reconocieran, en primer lugar, a esta iglesia como iglesia de Cristo, al igual que ellos, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén. En segundo lugar, mis hermanos, ellos tenían que reconocer a Pablo, porque Pablo no se había dado, todavía no se había dado la oportunidad de reconocer a Pablo como un verdadero apóstol de Cristo, pero a los gentiles. Ellos, los que estaban en la iglesia de Jerusalén, ellos a los judíos y Pablo a los gentiles. Ahora, una tercera instancia, que el evangelio que Pablo ya estaba predicando y que ellos, o sea, los líderes de la iglesia en Jerusalén, que ellos reconocieran que era el mismo evangelio que Cristo le había dado a ellos. Todo esto, mis hermanos, era de suma importancia y esto vamos a leerlo ahorita en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente. Gálatas 2:1 dice, después, pasados 14 años, dice aquí, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ojo, dice Pablo, aquí el apóstol Pablo dice que pasados 14 años subió. ¿A dónde subió, mis hermanos? Subió a Jerusalén. Es decir, esta es la segunda vez.
pero ya ahora iba con alguien. ¿Y con quién iba? ¿Con quién iba Pablo? Iba con Bernabé. Que Bernabé era un hombre muy importante en esta segunda visita en la que iba Pablo. Que dice, llevando también conmigo a Tito. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Bernabé, mis hermanos, Bernabé era un hombre que ya estaba en la iglesia de Jerusalén. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, no lo sé. Él no era 100% judío, pero sí era un prosélito. Repito esto, lo repito. Bernabé era un hombre que ya estaba en la iglesia de Jerusalén, que posiblemente no era 100% judío, pero sí era un prosélito. Y recordemos, mis hermanos, que un prosélito era aquel que no era de nacionalidad hebrea, es decir, no era 100% judío, y que se hacía judío, es decir, practicaba todos los rituales judíos. Eso es un prosélito. Y ese prosélito es considerado un judío, aunque no es de nacionalidad judía o hebrea. Entonces, mis hermanos, Pablo era judío. Bernabé de alguna manera reconocido como judío, aunque tenía padres gentiles. Pero Tito, ojo con esto, vean qué interesante. Pero Tito, este es el punto. Este sí era un griego. Tito sí era griego. Ahora, imagínense, Tito fue a esta reunión a Jerusalén. Perdón, Pablo y Bernabé van a esta reunión a Jerusalén y ¿qué hacen ellos dos? Llevan a un griego no circuncidado, un gentil puro. Y esta, mis hermanos, esta era una reunión importantísima que tuvo que hacerlo 14 años después de su primera visita. Pablo ya había ido a Jerusalén. Ahora Pablo regresaba nuevamente y lo hacía con un fin. Pablo regresó a Jerusalén, pero lo hacía con un fin. Lo hacía con un propósito. Lo que dijimos, que se reconociera como punto número uno, él quería regresar porque se tenía que reconocer a la iglesia de Antioquía como iglesia de Jesucristo. Eso por un lado. Que se le reconociera a él por una segunda parte, se le reconociera a él como un apóstol a los gentiles y por otro lado que se reconociera que el evangelio que él estaba predicando era el mismo evangelio que los apóstoles que estuvieron con Jesús eran el mismo que ellos predicaban. Ahora, déjenme contarles un poquito del primer viaje, porque esto es importante. Que es importante, ¿verdad? Si lo hizo también en el segundo viaje. Ahora, su primer viaje, el de Pablo, a Jerusalén, el que Pablo hizo, él no tuvo la oportunidad de tratar o de ver o de conocer a los apóstoles. Él en ese momento no tuvo la oportunidad. Es más, los apóstoles ni siquiera lo recibieron. ¿Y saben por qué no lo querían recibir o no lo recibieron? Porque le tenían miedo. Le tenían miedo a Pablo. En el primer viaje que hizo a Jerusalén Pablo, todos los apóstoles estaban pero aterrorizados de Pablo, porque recordemos que Pablo era terrible, mis hermanos, era terrible antes de convertirse. Así que de esta manera, en este primer viaje que Pablo hace, pues los apóstoles no lo recibieron. Y aparte, porque muchos judíos que lo reconocieron como era Pablo antes y que ahora ya era otro hombre y que estaban predicando a Jesucristo, pues también querían matar ahora a Pablo, imagínense. El asunto es que lo mandaron a Tarso, a Pablo lo mandan a Tarso y se fue a Tarso y a Damasco y allá él duró 14 años. Después de esto, de este tiempo, Bernabé fue y lo buscó. Y fíjense, ¿quién fue el que buscó a Pablo? Fue Bernabé, mis hermanos. Este hermanito, Bernabé, fue alguien muy, pero muy importante. ¿Quién era Bernabé? Déjenme decirles. Cuando dice, por ejemplo, que subió a Jerusalén 14 años después, esa ida, mis hermanos, esa ida es lo que aconteció en el capítulo 15 del libro de los Hechos. No es, mis hermanos, no es un suceso diferente. Cuando él dice que subió, es precisamente lo que pasa en Hechos 15.
para que usted lo ponga como un dato. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, mis hermanos, era un levita, ¿verdad? De la isla de Chipre, que fue miembro de la iglesia de Jerusalén casi desde sus inicios. Y acuérdense que Bernabé fue aquel que cuando ya estaban trayendo sus propiedades, fue uno de los discípulos que vendió una casa y la trajo a los pies de los apóstoles. Y está ahí en Hechos 2. Ustedes la pueden leer. Así que mis hermanos, Bernabé, que era miembro de la iglesia de Jerusalén, casi desde sus inicios, y cuando la iglesia de Jerusalén supo lo que estaba pasando en Antioquía, ¿qué hicieron en la iglesia de Jerusalén? Enviaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. ¿Y saben qué fue lo que hizo Bernabé? Pues Bernabé fue y buscó a Pablo. Él fue a Tarso, fue por Pablo y lo trajo a la iglesia de Antioquía. Y fue Bernabé, mis hermanos, que lo presentó por primera vez a los apóstoles. Pero vamos a ver cómo él no tuvo contacto con ellos. Vean lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos 26 al 30. Vean lo que dice, cómo él no tuvo contacto con los apóstoles. Vamos a ver este suceso. Versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, esta es la primera vez que Pablo va, trataba de juntarse con los discípulos. Cuando dice la palabra aquí, los discípulos se refiere a los apóstoles. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, ellos estaban pensando, no hombre, este man está disfrazado. El Señor nos dijo que tengamos cuidado de los que se disfrazan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos tenían eso en su mente. Bueno, ellos le tenían miedo a Pablo, así de sencillo. Versículo 27 hasta el 31, leo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, perdón, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está este hombre, mis hermanos. Ahora, seguimos en el verso 2 de Gálatas, nuevamente, del capítulo 2 de Gálatas, verso 2, para continuar la historia. Aquí nosotros seguimos viendo la historia de este hombre y viendo cómo subió, porque él fue a Jerusalén la segunda vez y dice, versículo 2 de Gálatas 2. Pero subí según una revelación. ¿Subió qué? Según una revelación. Y para no correr, aquí continúa el versículo 2, y para no correr o haber corrido en vano. Me detengo un momento. Si nosotros, si ustedes y yo leemos el capítulo 15 del libro de los Hechos, nosotros podríamos decir, ah, caramba, pues, ¿cómo que por una discusión fue que subió? Pero aquí dice que él subió por segunda vez porque se lo reveló el Señor. O sea, hubo una revelación de parte de Dios y era importante que Pablo fuera a este concilio y que estuviera ahí. Vean lo que dice. Y para no correr, aquí estamos en el versículo 2 de Gálatas 2, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vean, mis hermanos, ahí está Pablo informándonos por dirección de Dios, no, ojo con esto, no por iniciativa propia, ni tampoco por depender de los apóstoles. Fue enviado como un delegado de la iglesia de Antioquía, pero por el Señor, no porque a él se le ocurrió. Pablo, dispuesto a discutir sobre su mensaje, y acuérdense que había una problemática que se estaba dando en Hechos 15:1.
que dice que él discutía con algunos judíos que decían a los gentiles que si querían ser salvos, no bastaba con tener fe en el Señor Jesucristo, sino que a la vez tenían que circuncidarse. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está en Hechos 15. Y entonces, ahora, mis hermanos, ahora sí, imagínense cómo quedaría el Evangelio. Obras y fe, cuando la Biblia en realidad es muy clara que la salvación no es por obras, sino por la fe. Pablo, mis hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Pablo y su obra o la obra que Dios le encomendó a él, mejor dicho, fueron completamente independientes de la iglesia de Jerusalén, aunque tuvo la aceptación de la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿qué sucedió con esta ida, en esta visita a Jerusalén? Bueno, esta ida a Jerusalén precisamente propició, mis hermanos, la aceptación de la iglesia de Antioquía como iglesia de Jesucristo, la aceptación de Pablo como apóstol a los gentiles y la aceptación de su evangelio como el evangelio que Jesucristo les había dado a ellos también. Ahora, algo característico en esta segunda visita a Jerusalén es que Pablo se sometió a las autoridades de la iglesia de Jerusalén, es decir, a los apóstoles y al que era el pastor de esta iglesia o los líderes de esta iglesia en Jerusalén. Pablo, mis hermanos, se sometió a las autoridades de la iglesia en Jerusalén. Ahora, se sometió. Ahora fíjense bien, porque este, mis hermanos, es el principio de toda la vida. Se sometió no porque tuviera autoridad apostólica, porque él tenía ya autoridad apostólica dada por Jesucristo. Pero toda autoridad, mis hermanos, pongan atención, toda autoridad procede del Evangelio, o sea, procede de Cristo. Por eso, mis hermanos, no nos debe a nosotros, a ustedes y a mí, no nos debe costar trabajo de estar sometidos a una autoridad. De esta manera, entonces, mis hermanos, Pablo, ¿qué hizo? Logró la unidad de la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Así de sencillo. Sigamos en Gálatas 2, versículos 3 al 5, por favor. Y aquí, en esto que vamos a ver, hay un punto interesante. Acá nosotros vamos a ver el asunto de Tito, el gentil cristiano. Y por eso, vamos a ver, por eso les digo que Pablo lo hizo hasta al propio, adrede lo hizo, de llevar a Tito. Porque detrás de todo esto, dice que él recibió una revelación. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir? No era una casualidad que él llevara a Tito. Había algo interesante. ¿Por qué? Porque Tito, mis hermanos, tenía que ver, ojo con esto, porque Tito tenía que ver con la circuncisión de la que se contendía, de la que había pleito, ¿se acuerdan? Ese pleito que había en Hechos 15:1. Y la discusión principal era esa, la circuncisión. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Llevó a Tito con él, ¿verdad? Quien no estaba circuncidado. Tito no estaba circuncidado. Todo con el fin de mostrar que el Evangelio de Jesucristo es suficiente. Ese era el propósito, mostrar que el Evangelio de Jesucristo es suficiente. Es decir, usted no tiene por qué guardar días, fiestas, que lunas, que circuncidarse, que etcétera. No tiene, por eso Pablo lo lleva hacia adrede. Vamos a leer Gálatas 2, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes eran estos fulanitos? Estos eran los que predicaban que aparte de creer había que circuncidarse. ¿No les suena algo parecido hoy? Hoy a los judíos mesiánicos, que hoy no se dice Jesús, se dice Yeshua, que andan hablando hebrañol.
que andan guardando el día de reposo, que andan celebrando fiestas y que lunas y que exactamente eso. Estos mismos, como decía, estos que está hablando la palabra, los que predicaban, eran ellos, los que predicaban que aparte de creer, tenían que circuncidarse, es decir, hacerse judío. Recordemos, mis hermanos, que la circuncisión era la base principal para un prosélito y el hacerse y para hacerse judío. Y eso era lo que ellos estaban predicando. Versículo 5 de Gálatas 2. A los cuales ni por un momento, está diciendo Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vean, mis hermanos, el propósito del apóstol Pablo era mostrar que el Evangelio de Jesús era suficiente. Es suficiente, es más, no era, es suficiente. Tito era de nacionalidad griega y no fue obligado en esa reunión judía porque era una reunión 100% judía. Tito no fue obligado a circuncidarse. ¿Y quiénes eran los únicos que lo podían, si fuera este caso, quiénes eran los únicos que podían obligar a Tito a que se circuncidara? Los mismos apóstoles que eran judíos. Eran los únicos que podían. Y los líderes de la iglesia, que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero mis hermanos, si ustedes se van al capítulo 15 de Hechos, ustedes van a ver que tanto Pedro, él se levanta y dice lo que Dios hizo con su vida de llevarlo a la casa de Cornelio y por ahí también Santiago, que es el pastor, el líder principal de esta iglesia, él se levanta y dice, no molestemos a los gentiles. Lo que Dios está haciendo en sus vidas, vamos a dejar que Pablo y Bernabé vayan y prediquen a ellos. Y les dijeron algunas recomendaciones, nada más, como de atender a los huérfanos, de no contaminarse con ciertos alimentos, de las cosas que, que no deben de participar en sentidos que eran correctos, ¿verdad? Pero solamente esa recomendación se les dio a los gentiles y que se guardaran en santidad, que era lo principal, que tanto judíos como gentiles es que se guarden en santidad. Así que no se le molestó a Tito. Aquí es donde Pablo logró esa impresionante unidad de estas dos iglesias, de la de Palestina, la en Jerusalén y la de Antioquía. Una 100% judía y la otra 100% gentil. Ahora, ¿cuál era la meta? ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Cuál era la meta? Porque recuerden, los judaizantes siempre estuvieron presentes en las cartas de Pablo. ¿Y cuál era la meta de estos judaizantes y quiénes eran? Bueno, estos hombres, mis hermanos, eran judíos que habían abrazado la fe en Cristo Jesús, pero ¿qué hacían ellos? Ellos querían obligar a los gentiles a hacerse judíos, es decir, los querían otra vez o querían esclavizarlos. Eso era lo que ellos querían. Eran judíos, mis hermanos, estos hombres, creyentes en el Señor Jesús, pero querían obligar a los gentiles a hacerse judíos, esclavizarlos, someterlos como iglesia a la ley. Pregunto, ¿cuál ley? A la ley de Moisés. Y Pablo, mis hermanos, Pablo pensaba que un cristiano de esa naturaleza destruye la obra salvadora de Cristo Jesús. Ustedes pueden leer Gálatas, ahí él lo dice de una forma espectacular. Cualquier mensaje, mis hermanos, cualquier mensaje que le ponga a la salvación obras, como cuáles, guardar días, comidas, fechas, lunas, fiestas, rituales, que días, que el Shabbat, que, que, que circuncidarse, que ir a las montañas a celebrar esto, un sinfín de cosas. Esto está destruyendo y la gente que lo hace rechaza la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo porque su obra fue completa, mis hermanos. Fue total para que nosotros por la fe creyéramos. No tengo que guardar días, ni fiestas, ni lunas, ni nada, mis hermanos. Es por la fe. Ahora, vamos a ver cómo Pablo logró esta unidad. Gálatas capítulo 2 versículos del 6 al 10, ahí nos muestra el logro de esta unidad. Vamos a ver.
Nada más estoy viendo por el tiempo. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10 dice, ahí nos muestra el logro de esta unidad. 6, versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, me detengo un momento, ¿de quién está aquí hablando Pablo? Está hablando de los apóstoles y de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Continúo leyendo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, está diciendo Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, aquí Pablo está diciendo, no me dijeron nada nuevo en contra de lo que se trató en ese concilio. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, se refiere a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿qué fue lo que hicieron? Todos reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, de la iglesia de Jerusalén. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Me detengo un momento. Aquí, mis hermanos, ahí está ese logro que Pablo hizo con los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y lo tremendo de todo esto, mis hermanos, es que los apóstoles y los discípulos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, no se quisieron, ojo, presten atención, no se quisieron despegar de esta iglesia porque los mandaron a ellos y les dijeron, vean, ustedes allá con los de la incircuncisión, o sea, los gentiles, y nosotros nos quedamos aquí con los de la circuncisión, con los judíos. Y eso a nosotros, mis hermanos, nos habla de un problema que no se quitó. Ese problema no se quitó, que mejor dicho, siguió ahí latente, como ya lo vimos anteriormente. Ahora, esta unidad de la iglesia nosotros la podemos ver expresada cuando la iglesia de Jerusalén se vino abajo, cuando cayó. Muchos, pongan atención a esto, muchos cristianos que se quedaron, por ejemplo, sin trabajo, se quedaron sin sostenimiento. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia gentil cuando sucedió esto? Levantó una colecta, levantaron comida, una fuerte ofrenda a favor de la iglesia de Jerusalén, o sea, a la iglesia judía. Luker, ¿cuándo sucedió esto? Cuando vino la declinación de esta iglesia con las persecuciones que se vinieron con el emperador Nerón, ya lo vimos ahora. Y recuérdense que desde el año 60 hasta el año 70 con Tito, que se destruyó la ciudad de Jerusalén. Los cristianos, ojo con esto, pongan atención a este detalle. Los cristianos judíos de la iglesia de Jerusalén, ellos estaban padeciendo esta persecución, estaban sufriendo escasez y los hermanos gentiles, la iglesia de Antioquía, juntaron una ofrenda, hicieron una colecta grande, como debe de ser, dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 al 21. Ahí aparece este suceso que estoy hablando, donde mostramos esta unidad. Vean lo que dice. 2 Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 21 dice, pero gracias a Dios, aquí está hablando Pablo, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, es decir, a los cristianos de Corinto. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ahí había un levita, ¿verdad?, que dirigía la alabanza, de él es el que está hablando, versículo 19. Y no solo esto, es decir, que cantaban las mismas alabanzas de este hermano, ojo, ojo, es decir, que cantaban las alabanzas, cantaban las mismas alabanzas de este hermano en todas las iglesias cristianas.
sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, o sea, esta ofrenda, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Es decir, mis hermanos, Pablo lo que está diciendo es para que no se esté hablando mal, porque era una ofrenda muy grande, ni nadie tampoco que nadie tomara de ella, para que nadie la agarrara de esta ofrenda, porque era exclusivamente para los hermanos de la iglesia judía que estaba en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, que eran los que ellos eran los que estaban padeciendo. Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y vean qué bonito, mis hermanos, vean qué bonito ver a la primera iglesia con este corazón de compañerismo, con este corazón de ayuda y de apoyo, que así es como debe de ser realmente. A lo mejor, mis hermanos, yo no lo sé, a lo mejor hay una iglesia que usted no puede apoyarla económicamente, tal vez no pueda, pero usted puede apoyarla con cosas. Usted tal vez pueda apoyarla con cosas. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, nuestra congregación. Es una congregación muy pequeña y nosotros no disponemos de recursos, pero ha habido personas que en algún momento, que a lo largo de la congregación han sido un apoyo. Han sido un apoyo, como dije, nosotros no recogemos ofrendas, somos muy pequeñitos y no tenemos cómo hacerlo y hacemos todo esto básicamente por amor al Señor, pero han venido algunas en algún momento unas personas y han sido un gran apoyo para nosotros como iglesia, como congregación. Algunos incluso aquí en nuestra congregación han brindado de su servicio, otros han dado, otros con materiales, alimentos, otros con la disposición de apoyar con dinero incluso, otros, por ejemplo, otros, por ejemplo, de congregaciones de otro lado nos han apoyado en algún momento financieramente para poder sostener el local, o los que, por ejemplo, en mi caso, los que estamos apoyando, en mi caso, digamos, a nuestro liderazgo en las necesidades o en la ayuda ministerial, porque mis hermanos, así es como debe de ser, así debe de ser ese compañerismo, porque somos la iglesia de Jesucristo, todos nosotros. Y de paso, si usted tiene a bien, pues ayudar en algo a su congregación, a nosotros, o a alguna que necesite, es bienvenido. Es bienvenido, repito, porque eso hacemos todos. Nosotros en nuestra congregación hacemos una canastita de víveres para poder ayudar también a las personas que tienen algún tipo de necesidad. Si tenemos pues dinero, ayudamos con dinero, o en algo que se pueda, hacemos. Pero si usted lo tiene a bien y ayudar a otros o ayudarnos a nosotros, pues es bienvenido. Y así, mis hermanos, es como nosotros debemos de obrar, como era la primera iglesia de esta manera. Aunque los corintios ya eran bien difíciles para, ¿verdad? Para soltar, eran difíciles, ¿verdad? Para que dieran. Yo creo que ustedes me entienden. Así que así eran mis hermanos los corintios, bravos, bravos para soltar. Ellos no soltaron, ellos no apoyaron. Por ejemplo, en el ministerio de Pablo, ellos no dieron, ellos no apoyaron, no apoyaron. Hubo iglesias que nada tenían que ver en aquel tiempo en que Pablo estaba sirviéndole a los corintios y fueron los que lo apoyaron a Pablo, mejor dicho. Por ejemplo, los filipenses de una manera tremenda dieron recursos para la obra y la vida de Pablo. Los de Macedonia igualmente, aunque estaban pasando los de Macedonia una tremenda persecución, ellos apoyaron el ministerio de Pablo. Y en la carta de los tesalonicenses se puede ver cómo Pablo les dice a ellos, y ustedes en su gran tribulación, yo les decía que no lo hicieran y ustedes, déjanos por favor bendecirte, o sea, apoyar a Pablo. Mis hermanos, detrás de todo esto está Dios y Dios trae bendición. Así son mis hermanos, las iglesias, como deben de ser. Ahora, para seguir avanzando, entonces, así es como tiene que ser, amén.
La obra de Dios es de esta manera. Y aquí terminamos el tema número 6 y ahorita entramos al tema número 7 que vamos a ver. En este caso es la vida de algunos apóstoles. Aquí entramos a ver la vida de algunos de los apóstoles. No de todos, no de todos, solo de algunos porque solo hay información de algunos apóstoles del primer siglo. Y cuando nosotros estamos hablando, mis hermanos, y ya casi también terminamos la lección, cuando nosotros estamos hablando del primer siglo, nosotros estamos hablando del año 1 hasta el 100 después de Cristo. Y recordemos, los apóstoles tuvieron una participación muy, pero muy importante en el establecimiento de la iglesia. Sus enseñanzas y su autoridad eran muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, uno de ellos y el que más se menciona de todos, ¿quién creen ustedes que es? Pues Pablo. Y hablamos mucho de él y los cristianos gentiles, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, mis hermanos, cuando Pablo logró la unidad, ¿verdad? Y logró la unidad y el reconocimiento de la iglesia de Antioquía como una iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, fíjense bien, se convirtió esta iglesia en el centro de expansión del evangelio. Ahora, para ir avanzando con esto, vamos a leer un texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Desde aquí, mis hermanos, nosotros vemos cómo se inicia esta iglesia y dice, Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26, dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué características, ¿verdad que sí? Ojalá y así se hablara de nosotros. Dios quiera que sí. Sigue diciendo, y una gran multitud, en el versículo todavía 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, lo que ya hemos hablado hace rato. Hicieron estos dos hombres una revolución, tremendos, ¿verdad? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿En dónde, mis hermanos? En Antioquía, no en Jerusalén, en Antioquía. Por primera vez, mis hermanos, a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Y cristianos era una forma despectiva. Ahora, una palabra que en su origen era de una manera, como dije, despectiva y significa como cristitos, que sus vidas, o sea, que las vidas de estos hombres y mujeres representaban la vida de Jesús. Y saben, ustedes no sé si saben, pero ¿saben lo que significa la palabra Saulo o el nombre de Saulo? La palabra Saulo significa deseado. O sea, Saulo, mis hermanos, era de una familia muy, pero muy farisea. Así como a lo mejor nosotros podríamos decir, mi familia era muy, pero muy católica, por así decirlo. O sea, la familia de Saulo era farisea. De niño, Pablo fue destinado a seguir la carrera de un rabino. Por lo tanto, fíjense bien, su preparación intelectual y religiosa fue confiada a un judío muy ilustre en su tiempo llamado Gamaliel, a quienes sus compatriotas judíos le llamaban el esplendor de la ley, le decían a Gamaliel.
Todos los estudios teológicos de Pablo los aprendió a manos de Gamaliel, básicamente. El mismo Saulo, o sea, Pablo, lo dice en Hechos capítulo 22, versículo 13. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, a los pies de Gamaliel. O sea, un buen instructor, un buen maestro. Y vean, qué bendición poder estar bajo una tutoría de esta manera o de esta forma, ¿verdad? Y nosotros, al igual que ustedes, hemos aprendido bajo la tutoría de algún pastor. Ustedes han aprendido, yo también he aprendido la tutoría de un gran pastor, que han sido una gran bendición, que Dios los ha usado a ellos de una forma impresionante. Muchos de nosotros, ¿verdad? Somos discípulos de alguien. Tanto ustedes como yo somos discípulos de alguien. Y bueno, qué bendición haber estado aprendiendo de nuestros tutores durante muchos años, que ahora nosotros, y esto lo digo con toda sencillez, poder enseñar a otros y ahora nosotros hacer esta labor también, y ustedes también. Cuando Esteban, por ejemplo, fue apedreado también, aparte de lo intelectual que era Pablo, Pablo era un bárbaro, era muy celoso de su religión, tan, pero tan celoso que actuaba pensando que él servía a Dios con lo que hacía. Se dice que cuando fue apedreado Esteban, Saulo, dice la escritura, que estaba presente, y Lucas dice que Saulo, en Hechos capítulo 8 versículo 3, ahí se los voy a leer, Lucas menciona y lo dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pregunto, ¿cómo creen que los arrastraba? ¿Cómo creen que Pablo arrastraba a esta gente? Ahora, recordando el triste pasado de Pablo, de los judíos, él dice en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 10, él dice que de su propia vida, del pasado, y alguien puede decir, pues me puede preguntar a mí, Luker, porque a veces tiene que hablarnos de cómo éramos nosotros antes en el pasado. Porque, mis hermanos, es entendible que estos testimonios, para que muchos puedan también ver la mano de Dios de lo que ha hecho en la vida de nosotros. Es un ejemplo, ¿verdad? Vean lo que dice Hechos 26 del 9 al 10. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí está hablando Pablo. Pablo, mis hermanos, y voy finalizando, Pablo era un asesino, era. Y el Señor lo tocó y después él ya tuvo que vivir. Ya después de que el Señor lo toca, él le tocó recibirla también, porque el Señor dijo, ahora tú, Pablo, vas a saber lo que es padecer por mi causa, por mi nombre. Estos actos, mis hermanos de Pablo, fueron continuos. Por ejemplo, él dice otra frase en otro lado y dice, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extrañas. Es decir, Pablo no tenía miedo de nada, mis hermanos. Este hombre no tenía miedo de nada. Por eso el Señor le dijo, este me va a servir para mi reino, hablándole a Pablo, porque el reino de los cielos lo arrebatan. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos, o sea, los valientes. Luego sigue diciendo que él perseguía de sobremanera a la iglesia y la destruía. Dice en Gálatas 13, lo dice. Y en Hechos capítulo 9, versículos del 13 al 14, cuando Dios le habla, por ejemplo, a Ananías, que vaya para que ore por Pablo, porque el Señor lo había ya tocado, ¿verdad? A Pablo, Ananías no quería ir. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hasta le da Ananías le recomienda, le da una recomendación al Señor. Le dice, Señor, ¿qué? ¿No sabes lo que está haciendo este hombre?
como que si Dios no supiera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la conversión de Saulo fue una de las grandes pruebas del cristianismo. El tímido redil del Señor no podía creer. Fíjense bien, no podían creer que el león se había convertido en un corderito. Hablando de Pablo, ¿verdad? El león que los devoraba, como era la vida de Pablo, ¿verdad? Ahora Pablo era un corderito de Dios, un cordero como nosotros, una oveja del redil, no el cordero del Señor Jesucristo. Eso es muy diferente, ¿verdad? Así que ahí está, mis hermanos, la vida de Saulo. Ahora ya un hombre, cuando el Señor lo tocó, ustedes saben que la historia de él nosotros la encontramos en el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 16. Ahí aparece la conversión de Pablo, para que ustedes lo puedan leer en su casa, y voy finalizando y termino con esto. Ya pronto vemos que Pablo comenzó a predicar y lo empezaron a perseguir también de lo mismo que él hacía, le tocó y comenzó a conocer lo que es padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Y amén. Aquí, mis hermanos, nos vamos a quedar ya en esta parte, a quedar viendo lo que fue este hombre, Pablo, y este es uno de los primeros apóstoles del primer siglo. Mis hermanos, muchas gracias. Nos vamos a ver la siguiente lección, Dios primero, y estamos en contacto, ¿verdad? Sigan las clases, sigan aprendiendo. Recuerden que esto es una información prácticamente básica para que ustedes puedan ir y estudiar y sacar más provecho de todo esto que se les está dando. El Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.